Como le anuncié, vamos a hablar con Juan José Rodríguez Prats. Él ha sido diputado federal, ha sido senador, ha escrito libros sobre política, es un hombre que piensa, que analiza, además de su postura partidista, pues es un hombre con una capacidad de análisis y de crítica de la realidad nacional. Por eso me da gusto platicar con él, miembro del Partido Acción Nacional, Juan José Rodríguez Prats. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio, como siempre, saludándote con mucho aprecio. Gracias. Y a tus órdenes en estos tiempos difíciles. Tiempos difíciles, Juan José. ¿Qué está pasando? Platícanos cuál es tu punto de vista. Pues en general, tú has hecho siempre una lectura crítica de lo que sucede en tu propio partido, pero dime por favor, ¿cómo ves lo que se ha desencadenado a partir de este video puesto en circulación el domingo en la noche, pero difundido ampliamente a partir del lunes, no tanto en lo jurídico, que bueno, también es un tema, pero en lo político? ¿Qué representa para Acción Nacional, para sus dirigentes y la élite actual, y para quienes antes estuvieron en el mando, como fue Felipe Calderón y su grupo? ¿Qué opinión tienes, Juan José? Mi estimado Julio, déjame hacerte 3 reflexiones. Sí, señor. México ha arribado a una democracia desvirtuada. Ajá. Desvirtuada es un término muy duro, quiere decir que se desvió de sus fines y que perdió en el camino las virtudes. Segunda reflexión, estamos ante un presidencialismo con un liderazgo agotado. Nuestro paisano Andrés Manuel López Obrador, que lo conozco desde hace muchos años, con el que en un tiempo cultivé amistad, lo veo desesperado, lo veo que está perdiendo el principio de centralidad y lo veo que se está aferrando a lo que sea con tal de traer o de distraer, mejor dicho, la atención. Creo que Andrés Manuel es un disruptor natural, él no le da continuidad, no es alguien que cultive tradiciones, él tiene que romper, es antisistema, y me parece que el asunto de los videos es un gran distractor. A mí me tiene sin cuidado, no tiene ningún peso judicial, no me sorprende ni me asusta, tengo 50 años de vida política, y sí creo que nos estamos desviando de temas de mucho mayor trascendencia. México enfrenta una tremenda crisis en salud, en seguridad, en economía, y que estemos discutiendo esta situación que debe corresponder a otras autoridades. Se está violando el Estado de Derecho, se está invadiendo a otros poderes. Me sorprende mucho la forma en que se avasalla la utilidad o la autoridad, mejor dicho, del fiscal independiente, del fiscal autónomo, del fiscal federal, Gers Manero, y del mismo Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Y tercero, y tal vez sea lo más grave, estamos ante un pueblo enconado, un pueblo enardecido, un pueblo que está cayendo en el hartazgo. Y estas son condiciones muy adversas para poder enfrentar una crisis. Si nosotros analizamos lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en muchos países, no es un fenómeno nuevo. El surgimiento del populismo, en México cada vez vemos más hechos en donde hay acciones que el pueblo se está haciendo justicia por su propia mano, los carteles se amenazan entre unos y otros, hay récord en materia de ejecuciones. Entonces es un pueblo enconado. Yo veo inclusive actitud frente a este evento, no de una actitud justiciera, ni de una actitud de que se investigue, no, lastímese. Hay una actitud también de buscar los reflectores. Por ejemplo, te podría yo decir, Ernesto Cordero, que es un invento de Felipe Calderón, que es una gente de la que yo tengo una pésima opinión, que fue expulsado, que se enfrentó y violó y faltó a su palabra en el grupo parlamentario, ahora desgarrarse las vestiduras como lo hace. Esto me parece tremendamente difícil, tremendamente preocupante, y me trae a la memoria un libro que tú seguramente recordarás,
porque fue un libro exhumado, es un libro que se escribió en el siglo XIX y que fue exhumado, así lo dice un autor en el siglo XX, que es Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Sí, claro. Me parece que es la misma película. Uh-huh. Estamos viendo la forma de gobernar utilizando todos los instrumentos del poder, violando la ley, no respetando el Estado de Derecho, que es lo que propone Maquiavelo, según Mauricio Joly, que yo lo acabo de leer porque difícilmente leo un libro 2 veces, me siento como que me estoy poniendo viejo y que ya no recuerdo la primera lectura. Ajá. Pero para mí nos dice esta confrontación, y de ahí lo que le responde Montesquieu, y después se asoman a lo que está pasando en Francia, y me parece que es un libro muy actual, porque es lo que está pasando en Estados Unidos, entre el liderazgo de Donald Trump y Joe Biden, y lo que está pasando en Brasil, y lo que está pasando en Hungría, o lo que está pasando inclusive en Israel con el liderazgo de Netanyahu. Oye, Juan o el liderazgo de Boris Johnson. Sí, Juan José, pero ¿no te parece que este hartazgo del cual estamos hablando, un gobierno que apenas está por cumplir los 2 años en el ejercicio del poder, ¿no te parece que la mayor parte de la culpa reside en los 12 años de panismo, es decir, de Calderón y de Fox, y de la larga historia priista anterior? Es decir, ¿no te parece desproporcionado culpar solamente a menos de 2 años de obradorismo sin señalar con todo el peso de la tinta lo que fue foxismo, calderonismo y lo anterior? Tienes toda la razón. O sea, es muy fácil culpar de inmediato. No, aquí vemos muchos responsables, y yo me permitiría matizar un poco en relación a lo que tú te refieres del viejo PRI. Uh-huh. Ese viejo PRI, que yo diría que surge desde la Constitución del 17 hasta el año 2000, no tan solo cuando surge como PNR en el 29, sino que es con antecedentes, siempre se vio como un sistema provisional, como una respuesta a una situación de emergencia, como una solución perentoria. Lo dice Luis Cabrera. Y Octavio Paz inclusive dice que el viejo PRI, si permitía el tránsito a la democracia, lo iba a salvar el veredicto de la historia. Uh-huh. Yo pienso que ese viejo PRI tuvo varias virtudes. Yo podría hacer el ejercicio junto contigo de cualquier gabinete de ese viejo PRI o de los 2 panistas, o inclusive hasta el del nefasto gobierno de Peña Nieto, que no es el viejo PRI. Peña Nieto es una incrustación, es un adefesio, pero si tú comparas aquellos gabinetes con el gabinete actual no le llega ni a la rodilla, ni al tobillo. Uh-huh. O sea, me parece que Robert McNamara decía que un gobierno se mide por la forma en que distribuye el presupuesto y los funcionarios que designa, y el presupuesto lo está manejando en forma muy responsable el señor presidente. Sí. Porque, por ejemplo, nos estamos distrayendo. Hoy Pemex perdió 3,000 millones de pesos. Estos paquetitos, estas maletas que estaban, es insignificante. Para tú trasladar 3,000 millones de pesos requerirías un camión de volteo. Pero ¿dices que esos 3,000 millones también provienen de un acto de corrupción? No. Bueno, es que esa es la diferencia. Y lo que el video está mostrando, sí es un acto de corrupción. Perdón, si es un acto de corrupción. Meterle dinero del pueblo de México a una empresa en bancarrota es un acto de corrupción. Puede ser un error administrativo grave, ¿no? No, es no darle prioridad a un pueblo con las necesidades que tiene. Pero en esa lógica, ¿de qué acusaríamos a Calderón y a Fox? Hay corrupción. Yo no te voy a decir, ni vengo como abogado panista. Yo reconozco las fallas, mucho más en Felipe Calderón, porque yo te puedo defender a Vicente Fox en muchas de sus decisiones. Inclusive el trato que Vicente Fox le dio al PAN fue un trato respetuoso, que no lo hizo Felipe Calderón. Tan es así que nos quiso imponer a Ernesto Cordero. Imagínate nada más lo que hubiera sucedido. Ajá. Afortunadamente ahí surgió Josefina Vázquez Mota y evitó esa designación, porque Felipe Calderón dio el dedazo. Sí, ¿pero te sientes contento con la evolución política de tu partido a estos momentos, Juan José?
Creo que el saldo del PAN en toda su historia es positivo. Yo te diría que ahorita es el partido menos malo. Es el partido que tiene doctrina, es el partido que tiene principios. Ninguno de los partidos tiene identidad. ¿Quién sería el ideólogo hoy del Partido Acción Nacional? ¿Mande? ¿Quién sería el ideólogo del PAN en este momento? No veo a nadie, pero dime quién. No, en primer lugar hay una tradición, hay una herencia. Sí, pero hoy... No necesitamos novedades, necesitamos memoria. ¿Tú crees que los actuales... Marco Cortés es un ejemplo de un buen dirigente? No. Mira, yo desafortunadamente sí me siento muy desalentado, me está tocando un punto débil, porque veo en Marco Cortés y en Héctor Larios muy pequeños para enfrentar el gran reto que hoy el PAN tiene. Ya me cansé de exhortarles a la grandeza, de exhortarles a la virtud panista, que es la generosidad, la apertura. El partido necesita fortalecerse en lo interno, tiene un gran desafío y sin duda es el partido de oposición mejor posicionado dentro de la oposición. No te estoy diciendo que seamos la maravilla, o por circunstancias inclusive ajenas, ni siquiera te lo concedo como un mérito del Partido Acción Nacional. Desgraciadamente la dirigencia está cerrada, la dirigencia está empequeñecida ante el gran desafío, ante el gran reto, no levanta la mirada. Acción Nacional, el partido mejor posicionado, a pesar de este video que muestra a los personajes subordinados a quien hoy gobierna Querétaro y a un personaje que bueno es de tu región, Campeche, que pues son los Lavalle, relacionados con Muriño, con Calderón. Mira, en primer lugar, esos dos correligionarios, porque son panistas, yo no veo que haya una decisión judicial. No. Se muestra un video. Sí, yo espero la decisión del Poder Judicial. Político. Yo espero la investigación. Yo espero la investigación. Yo no prejuzgo y presumo la inocencia. Yo quiero ver la investigación total. Inclusive no se sabe cuál es el origen de ese video. Y el mismo presidente casi respira por la herida diciéndole por qué no lo difunden como el de René Bejarano. El de René Bejarano sabíamos que el origen era Carlos Ahumada, que estaba siendo extorsionado. Porque Carlos Ahumada lo señala, que Berta Luján lo extorsionaba, y René Bejarano le ofrece que va a intervenir para que esas auditorías concluyan. Y ahí es en donde viene el pago. Y está también el caso de Gustavo Ponce. René Bejarano y Gustavo Ponce actuaron por su cuenta, no lo sabía el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de Querétaro cesó de inmediato a su secretario privado. ¿No te indica eso una aceptación de que las cosas están mal en ese ámbito? Estoy en desacuerdo con esa decisión de Francisco Domínguez. Fue mi compañero diputado. Y estoy en desacuerdo con que simplemente por ver un video salga y lo cese a una gente que venía trabajando hace muchos años con él. Me parece que fue precipitada y que ni siquiera le dio a su subalterno la posibilidad de defensa. Creo que ahí actuó más pensando en sí mismo, pensando en los reflectores, que pensando en lo que es hacer justicia. Ayer entrevisté... Hasta que no reciba yo una decisión final del juzgado. Ayer hablé con Javier Lozano Alarcón y le planteaba lo mismo que te digo a ti. Pues me parece muy excéntrico el que un político, en este caso como tú, se reserve la opinión hasta que haya un caso juzgado, cuando a lo largo de toda tu historia, Juan José, pues has emitido opiniones políticas sobre hechos no juzgados, sino en curso apenas. Es decir, no estamos hablando de resoluciones judiciales para poder emitir finalmente una opinión, sino yo te pregunto, ¿cuál es tu valoración de ese video en el cual me parece que políticamente hay suficientes nexos con dos personajes críticos como son el actual gobernador de Querétaro y el ex senador Lavalle de Campeche? Mi estimado Julio, hiciste una afirmación de que me has visto hacer calificaciones en forma precipitada. Aquí hay comisión de un delito. ¿En cuál, perdón? Yo ahí sí, ¿En dónde te hay preguntaría comisión? En qué caso, aquí hay la posible comisión de un delito. Entonces yo sí me reservo. En otros casos sí hago mis análisis y concluyo. Bueno, pues es que ¿no hiciste comentarios de inmediato sobre lo de Bejarano? Lo de Bejarano fue procesado, lo de Bejarano. Por eso, hubo un en lo desafuero. inmediato, antes de que se diera la resolución judicial, que lo mostró inocente.
¿Sabes de dónde vino el video en donde están inculpando a los dos panistas? Independientemente de eso, te pregunto, ¿diste opiniones en lo inmediato, antes de la resolución judicial? Sí, por eso, pero no había resolución judicial, es decir, me parece que te escudas en que no hay resolución judicial para no dar tu opinión concreta sobre hechos políticos. No le tengo miedo, Te digo, yo no estoy de acuerdo en la forma en que reaccionó Francisco Domínguez. De acuerdo, pero ¿cuál es tu opinión? Mi opinión, en primer lugar, que yo hubiera fortalecido la denuncia penal a que se investigue. Y también le pediré yo a mi partido que lo investigue. José Luis Lavalle inclusive renunció al PAN. José Luis Lavalle renunció junto con Cordero, precisamente cuando dieron el golpe, cuando Cordero se convirtió en presidente de la mesa directiva. Pero no se trata de juzgarme a mí, Julio. No se trata de sentarme a mí en la silla y decir que estoy precipitándome en mis juicios. Yo lo que sí te digo es que estamos en medio de una sociedad enconada. Sí culpo al presidente de este encono, sí lo culpo de que esté invadiendo. ¿No estaba ya enconada desde antes? ¿No es la suma de un hartazgo y un encono acumulado y detonado a partir de julio de 2018? Yo diría que sí, estoy de acuerdo contigo, y tal vez desde antes, porque tal vez el encono en mucho viene del hartazgo del gobierno de Peña Nieto, inclusive y de los también panistas. De Felipe Calderón. O sea, la clase política mexicana ha propiciado un enorme desaliento, un enorme desengaño, un enorme desencanto. La democracia genera inconformidad y genera esperanza, pero si la inconformidad prevalece sobre la esperanza, viene un desencanto. Yo creo que todos somos de alguna forma responsables de que nuestra transición haya arribado a lo que ya te dije, una democracia desvirtuada. O sea, salimos del puerto de un sistema autoritario con un presidencialismo exacerbado, con un partido hegemónico. Ese sistema le dio estabilidad al país. En muchos periodos hubo desarrollo económico con una inflación menor del 2%. Hubo ciertamente un escaso Estado de Derecho, si tú quieres. Hubo seguridad y el país avanzó. ¿Preferible aquel prismo a lo que se vive hoy? Mira, desafortunadamente, el momento que México vive hoy es uno de los peores de su historia desde la conquista. ¿Tanto así? O sea, México está en una situación, Julio, México ya perdió, no este sexenio, ya perdió la década. Vamos a ver las cifras. Para llegar al desarrollo económico, el Producto Interno Bruto que teníamos en el 2018, lo alcanzaremos en el 2030. Para poder superar los niveles de desempleo, o sea, para poder disminuir el desempleo, para poder vencer la pandemia, yo no creo. Pero es un fenómeno mundial. No, hay cosas que vinieron de fuera. Sí, pero por ejemplo, hoy hay un proceso económico mundial. Hay cosas que nos vinieron mundial, pero por ejemplo, la suspensión del aeropuerto. Ahí me parece que Andrés Manuel, que yo ya no creo en la autenticidad de su lucha contra la corrupción, pero vamos a concederle el beneficio de la duda de que está luchando contra la corrupción. Haber suspendido el aeropuerto y no haber procesos penales en contra de nadie, me parece una de las irresponsabilidades más graves en la historia de México. Y él lo dijo, que suspendía y paraba esa obra por la corrupción que había. ¿Dónde están los culpables? Y podríamos decir, la reforma energética, si tú cierras la inversión privada, como lo están intentando, porque aquí también notas la incongruencia del presidente. Ayer anunció que va a haber inversión privada y se va a anunciar negocios que se vienen anunciando desde antes de su sexenio. Lo iba a hacer Rocío Nale y Alfonso Romo, no lo hicieron y se vino el coronavirus. Ahora lo vuelven a anunciar. En este escenario en donde estás desacreditando la reforma energética, donde estás mandando un mensaje de que no se puede confiar en el gobierno porque suspende proyectos y suspende ya inversiones aprobadas, en donde prácticamente ya se avasalló a la Comisión Reguladora de Energía, que era un organismo independiente que estaba organizando precisamente el mercado eléctrico, que es tan difícil. Entonces, sí. Y se van a cancelar inversiones privadas cuando está diciendo Arturo Herrera. Claro. Esa es la incongruencia del gobierno. Arturo Herrera dijo que la inversión pública no puede crecer. Juan José, ¿estaríamos mejor con Ricardo Anaya? ¿Mande? ¿Estaríamos mejor con Ricardo Anaya? No sé.
no sé, posiblemente no estaríamos peor. Bien, pues Juan José, muchas gracias, el tiempo se va como agua en estas pláticas, te agradezco como siempre tu pasión y tu experiencia y tu conocimiento, siempre aprecio platicar contigo, Juan José. Yo te reconozco y te aprecio lo incisivo que eres, lo agresivo que eres, y porque me reta a la mesura tropical que siempre me ha caracterizado en mis intervenciones. Así es, Juan José. Muchas gracias, Juan José Rodríguez Prats. Gracias. Buenas tardes. Seguimos en contacto.